Tenemos el gusto, el placer de darle la bienvenida al programa a Carlos Carli Bianco, jefe de asesores del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Hola Carli, un gusto como siempre saludarte acá en la 530, Andrea y Víctor. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, gracias por atendernos. A ustedes por llamar. Bueno, estábamos abriendo el programa y es tema del día y ha tenido y ha cosechado repudio las declaraciones de la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, de Soledad Acuña, respecto de los pibes que abandonaron la escuela en las últimas horas. ¿Cuál es tu mirada? ¿Cuál es el análisis que haces de esta situación? Mira, probablemente una muestra más a las que lamentablemente ya nos estamos acostumbrando por parte, bueno, en este caso del oficialismo en la Ciudad de Buenos Aires, en otros casos en el mismo partido, ¿no? En oposición en el gobierno nacional o provincial, una muestra más de prejuicio e ignorancia. Probablemente tratar a aquellos chicos que por alguna razón tuvieron algún problema para continuar con sus estudios, porque aparte el contexto fue muy complejo, fue muy difícil mantener las clases permanentemente a través de, bueno, te lo digo por la provincia de Buenos Aires, claro, ¿no? Lógico, sí. Las clases a través de medios remotos, a través de cuadernillos, etcétera. Obviamente que eso tuvo un impacto sobre la educación en general, que se trabajó con todas las medidas posibles. Quizá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no se hizo todo el esfuerzo que era necesario hacer. Nosotros en la provincia de Buenos Aires lo hicimos a través de muchísimos dispositivos, muchísima inversión en contratar docentes adicionales, en los programas de refuerzo de las trayectorias. A aquellos chicos que detectamos que tenían algún problema con la continuidad, les enviamos directamente a los maestros y maestras a sus casas. Pero lo que te decía antes, una nueva muestra de prejuicio e ignorancia, porque suponer que algún chico que tuvo algún problema con su trayectoria educativa, con poder seguir yendo a clases, inmediatamente termina, primero, pensar que solamente eso le pasa a los chicos que viven en los barrios populares, y segundo, pensar que por eso ya terminan en el narcotráfico. La verdad que no dejo de sorprenderme a veces con las declaraciones de los referentes de Juntos por el Cambio, del PRO en particular. Pero bueno, por suerte ya quienes tenían que salir a contestar ya salieron, que es la Unión de Trabajadores de la Educación, que ha sido la CETERA. Estuve mirando los comunicados y me parece muy sano que rápidamente los docentes, a quien también se ha estigmatizado muchísimo desde las filas del PRO, de Juntos por el Cambio, hayan salido a pronunciarse y a dar una explicación al respecto. En la provincia de Buenos Aires también nos ha pasado lo mismo, y en estos días que se habla tanto de la persecución judicial, de las mesas judiciales que hubo en la provincia, vale la pena recordar que una de las principales víctimas de esa persecución judicial fue Roberto Baradel, el líder de SUTEBA, quien fue espiado, quien fue perseguido, quien le fueron tomadas fotos a su familia, amenazas, ¿no? Casi con carácter mafioso. Así que bueno, parece que todo esto es un modus operandi general, parecería ser un plan sistemático de persecución a los sindicatos, parecería ser eso, ¿no? Nosotros nos preguntábamos recién con Víctor, con mi compañero, acerca de las responsabilidades que tienen los funcionarios en general, no importa ya a qué partido pertenezcan, ¿no? Y también hay como una sensación de abismo cuando un funcionario dice, bueno, ya no se puede hacer nada con tal o cual cosa, que de alguna manera es como el fin de la política, el fin de la militancia, el fin de... al menos nosotros lo veíamos y lo interpretábamos de este modo, ¿no? Como que, bueno, que hay un tema ahí de fondo que tiene que ver con cuál es la función que debe cumplir justamente alguien que se dedica a la política y que accede a un cargo público. Sí, efectivamente. Suponete que sea todo así como... Suponete, no es cierto. Como te dije antes, es básicamente prejuicio, ignorancia y estigmatización lo que le pasa a los chicos que tuvieron problemas con mantener sus trayectorias educativas. Pero suponete que sea así. Nunca puede ser una explicación, bueno, ya es demasiado tarde, no hay nada para hacer. Al revés,
que dupliquen los esfuerzos, que tripliquen los esfuerzos, la inversión, los recursos, las herramientas, los instrumentos, los dispositivos, para que justamente si hay algún chico o una chica que tuvo ese problema, ir a buscarlo y tratar de solucionarlo. Es lo que permanentemente nosotros hicimos en la provincia de Buenos Aires, en donde además tenemos un universo muchísimo más grande de alumnos, de alumnas, de chicos y chicas en edad escolar, de más de 5 millones. O sea, nosotros tenemos casi el doble de alumnos y alumnas que la población de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ahora, si no pueden hacer un seguimiento más detallado de los alumnos y alumnas en un municipio, porque en última instancia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no deja de ser una ciudad, ni siquiera es una provincia, es una ciudad grande, digamos, pero no deja de ser una ciudad, en donde ni siquiera tienen que coordinar con otro nivel de gobierno, que es como nosotros nos pasa en la provincia de Buenos Aires con los 135 municipios. O sea, es todo mucho más fácil. La gestión de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es mucho más fácil que la gestión de cualquier provincia de la República Argentina. Si ni siquiera pueden llevar adelante esa tarea de ir a buscar a aquellos chicos que tuvieron algún problema con su trayectoria educativa, bueno, no sé, que se dediquen a otra cosa. Yo no sé cómo sigue siendo ministra esa señora, la verdad. Bianco, recién mencionabas al hablar de esta situación lo que se vivió con la Gestapo macrista que actuó, o vidalista en este caso, que actuó en la provincia de Buenos Aires persiguiendo a los sindicatos desde oficinas del propio Estado. ¿La justicia se puso en contacto con ustedes para averiguar si en esas oficinas del gobierno provincial durante el mandato de Vidal, que se sabe que participaron, como por ejemplo el Ministerio de Trabajo, hay algún material? Sí. Las autoridades del VAPRO lo que hicieron es, obviamente, lanzar una investigación interna, un sumario administrativo interno, para conocer cuáles fueron las condiciones bajo las cuales se llevaron adelante, por lo menos esa reunión que está filmada, cómo ingresaron las cámaras, cómo se hizo el cableado, etcétera. Hace poquito ya se supo que esa información, básicamente, que llegaron un día antes sin registrarse, de modo irregular, obviamente, sin registrarse, algunos agentes operativos de la AFI que hicieron el cableado, y al otro día tuvieron la reunión que fue filmada y grabada, y al otro día ingresaron nuevamente de modo ilegal, de modo irregular, a retirar. O sea que toda esa información ya la tiene la justicia, que es quien tiene que continuar con, recabando la evidencia, recabando la prueba y seguir con la investigación como corresponde. Respecto al Ministerio de Trabajo, todavía no les pidieron nada a ustedes, la justicia. No, porque en principio el Ministerio de Trabajo de nuestra gestión no tiene nada que ver con esto. Claramente es un tema del Ministerio de Trabajo de la gestión anterior. Nosotros jamás grabamos una reunión, nosotros jamás perseguimos a nadie, nosotros jamás se nos cruzó la idea en la cabeza de generar prueba falsa para hacer alguna persecución. Nosotros somos republicanos en serio, no de la boca para afuera como en general hace Juntos por el Cambio y muchos de sus referentes, que en los canales de televisión son republicanos, pero cuando les toca gobernar hacen espionaje ilegal, montan 9 bases de espionaje ilegal en la provincia de Buenos Aires, cablean cárceles, persiguen opositores, persiguen sindicalistas, se filman y se graban y se persiguen entre ellos. La verdad que yo no sé dónde está el republicanismo que suele expresar como uno de sus valores y principios Juntos por el Cambio. Vidal, ¿qué papel jugó, según ustedes pueden saber, de acuerdo obviamente a la experiencia que tienen por estar gobernando la provincia, en todo esto en todas estas revelaciones vinculadas al espionaje en la provincia? ¿Pudo haber estado ajena o es imposible? Mira, para mí es imposible, eso lo tendrá que determinar la justicia, pero hay algunas evidencias que a esta altura son muy claras y muy evidentes. Esa no fue una reunión en donde estaban funcionarios de bajo rango, que podría haber sido una reunión a la cual la gobernadora, que es la máxima autoridad política de la provincia, no está al tanto. Había 2 ministros, un viceministro, un intendente, un senador provincial. La verdad que yo creo muy difícil que ella no haya estado al tanto de ese tipo de reuniones, que ella la definió normalmente, ¿no? Con total normalidad, como si se tratara una reunión de trabajo, en donde se plantea armar una Gestapo para perseguir sindicalistas, se planea plantar prueba falsa para avanzar con
con causas judiciales hacia determinados representantes de los trabajadores. La verdad que yo lo creo muy difícil. También creo muy difícil que a las oficinas del Vapro hayan podido ingresar así como así tantas personas, agentes de la AFI, el Estado Mayor de la AFI, además, sin que haya una autorización política para que no se registren y para que lleven adelante el cableado. Parecería ser que la vicegobernadora, la exgobernadora, perdón, ha sido la jefa de esta situación tan preocupante para la democracia argentina. Ayer se conocieron fotos, además, en donde ella alegremente estaba entrando o saliendo de la casa del procurador de la provincia de Buenos Aires, con Teherán, con un prófugo de la justicia argentina, como es Pepín Rodríguez Simón. Sí, Pepín Rodríguez Simón. Bueno, y con Lilita Carrió. También. Me parece que está todo muy a la vista, ¿no? Solo falta que efectivamente, si tenemos una justicia independiente, recaben la prueba y se expidan al respecto. A mí ya no me quedan dudas. Después del funcionamiento de la justicia, como está tan bastardeado y es tan poco creíble, veremos qué dice. Pero la verdad, yo no quiero juzgar ex ante a nadie porque no corresponde, pero la evidencia está todo tan a cielo abierto que a uno ya le quedan pocas dudas de lo que estuvo pasando durante el macrismo y durante el vidalismo en la provincia de Buenos Aires. ¿La remoción de Contegrán va a ser posible, Bianco? Mirá, nuestra fuerza política ha presentado un pedido de juicio político en el Congreso Provincial, la legislatura provincial, pero necesitamos el acompañamiento, por lo menos de algunos partidos de la oposición para que se puedan comenzar, por lo menos por la comisión investigadora. Nosotros no es que estamos diciendo que de una queremos comenzar un juicio político, sino que queremos poner en marcha una comisión investigadora, y si la prueba que se recaba en esa comisión investigadora lo amerita, eso después definirán quienes corresponden, que son los legisladores, las legisladoras de la provincia de Buenos Aires, y avanzar con el juicio político. Ahora, resulta extraño que con la gravedad de estos videos, con la gravedad de estas evidencias, de estas declaraciones que se conocieron, resulta claro que la oposición ni siquiera acepte que haya una comisión investigadora. Resulta claro también que el procurador Contegrán no acepte presentarse en la comisión de seguimiento de las áreas de inteligencia que lleva adelante el Congreso de la Nación. De nuevo, el republicanismo expresado de la boca para afuera, pero cuando les toca hacer carne de ese republicanismo, están buscando todo el tiempo las grietas judiciales, las grietas jurídicas y normativas para no hacerse presentes en la justicia o en los cuerpos que los tienen que controlar, en este caso las comisiones de investigación de las cámaras de las legislaturas. Estamos conversando con Carly Bianco, jefe de asesores del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Bueno, hay un montón de temas, Carly, para charlar, para consultarte. La agenda es muy amplia. Este 2022 empezó fuerte, ¿no? Con todas estas cosas que estamos conversando ahora, pero también es cierto que este no es un año electoral, es un año de gestión, ¿verdad? Y la pregunta es, lo vimos a Kicillof hace muy poquito, ayer o anteayer con el presidente, con Alberto Fernández, y la pregunta es, ¿cuáles son los objetivos que se está planteando y trazando el gobierno de la provincia para este año? Mira, te lo digo en términos generales. Nuestro objetivo, más allá de la cuestión sanitaria que nos tiene preocupados y ocupados hace 2 años por la presencia en el mundo y también en la provincia de la pandemia de coronavirus, obviamente uno de los objetivos es seguir avanzando con el programa de vacunación y seguir inmunizando a la población, o para que no se contagie, o para que si se contagia esa enfermedad tan preocupante como el coronavirus discurra de una manera leve y que eso no implique internaciones, que no ponga en tensión el sistema sanitario y mucho menos que termine redundando en fallecimientos. Ese obviamente es uno de los temas de la agenda con los cuales todavía venimos trabajando, donde se está ocupando obviamente nuestro ministro de Salud, Nicolás Creplas, y todo su equipo, y para el cual el gobernador tiene un seguimiento cotidiano de todos esos asuntos. Y después está la cuestión económica y social. No nos olvidemos que la provincia de Buenos Aires hace 6 años que está en crisis, 4 años de crisis
con María Eugenia Vidal como gobernadora y después con la crisis de la pandemia, que como te decía antes, no solo tuvo impactos sanitarios, sino que tuvo fuertes impactos en materia económica, productiva, social, hasta psicológica de la población. Así que lo que tenemos que hacer ahora, en estos 2 años y en los próximos 4 años, independientemente de quién tenga la responsabilidad de ejecutar, es marcar políticas de Estado, marcar políticas públicas para reconstruir a la provincia de Buenos Aires. De eso se trata el plan 6x6 que hace un tiempito lanzó el gobernador, con muchas líneas de acción, con muchas políticas públicas, con muchas políticas de Estado, pero el objetivo puntual y concreto para este año es continuar con el proceso de crecimiento que está teniendo en la provincia de Buenos Aires. Este año vamos a cerrar el año con un crecimiento de la economía del orden de un 10%, con una mejora de los salarios reales en la provincia de Buenos Aires, con muchos sectores productivos, con muchos sectores industriales que ya vienen funcionando por encima de los niveles a los que venían funcionando en la prepandemia, es decir, que ya no hay solamente un proceso de recuperación, no solamente un proceso de rebote, sino que ya tenemos un proceso de crecimiento genuino. El objetivo es fortalecer ese proceso y con todas las herramientas de política pública con las que cuenta la provincia de Buenos Aires, herramientas de fomento, subsidios, herramientas crediticias, cobro de impuestos de manera progresiva, asegurar que ese crecimiento, más allá de que es una buena noticia en sí mismo, se traduzca en una mejora de las condiciones de vida materiales del grueso de la población. Esto es decir, que mejore también la distribución de los ingresos vinculados con esa mayor actividad económica. Carly, el titular de la Defensoría del Pueblo, Guido Lorenzino, en referencia al deficitario funcionamiento de las empresas eléctricas de la provincia de Buenos Aires, al igual que las de la capital, planteó la necesidad de intimar a las empresas a que den un buen servicio, obligarlas o controlar que inviertan lo que dicen que van a invertir y en caso de que esto no se cumpla, rescindirles el contrato. Lo mismo plantearon algunos jefes comunales. ¿Ustedes comparten esta visión? Mira, lo primero que hay que poner en blanco sobre negro es que el sector energético durante los 4 años de la anterior gestión fue uno de los más beneficiados. Recordemos que fue uno de los pocos sectores de la economía argentina, probablemente junto con el sector financiero, con el sector bancario, el sector energético, que tuvo mayores ganancias durante todo ese periodo, con aumentos de las tarifas del orden del 3.000%, que fue uno de los principales problemas que tuvo la población, porque obviamente no llegaba a pagar los servicios, la energía en particular, y obviamente con la caída real de los salarios que se produjo durante el macrismo, no llegaba a fin de mes. Nosotros muy rápidamente, el gobernador muy rápidamente, apenas asumió, congeló las tarifas eléctricas. No hay que olvidar que María Eugenia Vidal había dejado un aumento a hacerse efectivo el 1 de enero del 2020, y el gobernador rompió con ese acuerdo y se congelaron las tarifas, y recién el año pasado hubo un ajuste muy muy pequeño del orden del 7% de las tarifas energéticas. Lo que quiero decir es que a pesar de esas ganancias extraordinarias, de esa transferencia de riqueza extraordinaria que tuvieron las empresas energéticas, y que el macrismo decía que con esos recursos adicionales iban a generar las inversiones necesarias como para no tener problemas en el suministro energético, esas inversiones nunca sucedieron, y esa es la razón por la cual estamos teniendo en distintas jurisdicciones de la Argentina, distintos distritos de la provincia de Buenos Aires, algunos cortes eléctricos. Obviamente, sí, compartimos la posición del defensor del pueblo de la provincia de Buenos Aires, que, bueno, para eso está trabajando nuestro subsecretario de Energía, Gastón Ioni, trabajando directamente con las empresas para que rindan cuentas respecto a lo que está pasando y para que lleven adelante las inversiones necesarias para que no se produzcan estos fenómenos de cortes masivos de energía en el territorio provincial. La provincia ha estado activa con el tema de controlar el funcionamiento de las empresas, no solamente las eléctricas, sino también las de comunicaciones. ¿Por qué razón le pusieron la multa de 4 millones de pesos a Telecom, que se conoció ayer? Mira, esa es una multa que se estableció porque no se cumplieron como correspondían los parámetros del contrato. Nosotros lo hemos hecho no solo, como decís vos, en empresas de comunicaciones, en empresas energéticas, también hemos puesto
multas muy importantes, por ejemplo, aquellas empresas que venden, que suministran los agroquímicos a la producción agropecuaria, que después tienen la obligación por ley, por ejemplo, de reciclar todos los bidones de agroquímicos que se usan en el campo y que en vez de quedar tirados contaminando los tienen que retirar. Bueno, nosotros le hemos puesto multas multimillonarias porque no cumplieron lo que establecía la ley de recuperar y reciclar esos bidones. También está ARBA en estos momentos, justamente estaba mirando recién un reporte que nos pasaba el director ejecutivo de ARBA. Estamos haciendo fiscalizaciones importantes en la costa atlántica, como se hacen permanentemente a lo largo del año en todos otros distritos, pero en verano puntualmente en la costa atlántica, en donde hemos detectado gran cantidad de edificios de lujo. No tienen límite, ¿no? No declaran claro, edificios. Gran cantidad de edificios claro, de lujo. Indisimulable, ¿no? El edificio es indisimulable. Una casa, bueno, todavía, pero... Y que implican un perjuicio para el erario provincial de unos 30 millones de pesos. O sea que nosotros permanentemente, ¿qué es lo que tiene que hacer cualquier Estado, ¿no? Claro. Cualquier Estado que se precie de tal. Controlar que se cumplan los contratos, controlar que se cumpla el suministro de los servicios y en caso de que no se cumplan, primero estimar, después multar y bueno, eventualmente tomar alguna medida de mayor calibre si la situación se sigue repitiendo. Carly, te robamos un minuto más de tiempo y prometemos terminar. Sí, porque nos estamos extendiendo mucho. Una consulta más vinculada sobre todo con el petróleo, el mar argentino. Esta situación que se está dando y las preguntas que surgen sobre, por un lado, el impacto económico, por el otro lado, el impacto ambiental de la explotación petrolera y de estos permisos, ¿no? Para la exploración que ha otorgado el gobierno nacional. ¿Cuál es la mirada, la posición, la evaluación que hacen desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires? Mira, esa posición ya la ha hecho pública nuestro gobernador. Sí. Nosotros, como lo digo en términos generales, nosotros como un gobierno peronista tenemos dos tareas para llevar adelante. Primero, avanzar con el fomento de todos los sectores productivos, con fomentar la producción, el crecimiento y la generación de empleo genuino, formal y bien pago. Justamente el sector petrolero es uno de los sectores con mayor tasa de formalización del empleo y con mayores salarios de la República Argentina, y bueno, hemos tenido la suerte de que eventualmente, por eso todavía está en etapa de exploración, de que eventualmente en el mar argentino no es jurisdicción directa de la provincia, sino que está más allá de las 12 millas náuticas. En el mar argentino se hayan en principio encontrado la posibilidad de que hayan recursos muy cuantiosos en términos de hidrocarburos, de petróleo y de gas. Eso es una buena noticia, pero también como gobierno peronista y teniendo en cuenta que fue justamente Juan Domingo Perón el primer líder mundial que escribió un manifiesto respecto a la necesidad de cuidado del ambiente, de lo que se conoce comúnmente como el medio ambiente. Por lo tanto, nosotros tenemos que avanzar en la producción con todos los sectores, pero siempre, esto independientemente de la producción de petróleo offshore, pero asegurando siempre que se implementen las mejores tecnologías, haciendo presente el Estado, la tarea del Estado como regulador y como fiscalizador, de que eso no tenga un impacto negativo profundo sobre el ambiente. Esa es nuestra posición y por eso obviamente estamos en contacto y trabajando con el gobierno nacional en ese sentido. Nosotros estamos a favor de la producción, no somos prohibicionistas de ninguna actividad productiva, pero sí queremos que se utilicen las mejores tecnologías y que se minimice la posibilidad de un impacto negativo sobre el ambiente. Muchísimas gracias por esta comunicación. A ustedes. Bueno, gracias. Buenas tardes. Hablábamos con el jefe de asesores de Axel Kicillof, Carly Bianco.